You're live. So welcome. This is a Course in Miracles. Ok, bienvenidos. Este es un curso de milagros. So we are going to read out of the teacher's manual, and also we're going to do the introduction to lessons 181 to 200. Entonces vamos a leer desde el manual para el maestro y también vamos a leer la introducción de las lecciones de hoy. We got to make sure that the camera is very centered. Y tenemos que asegurarnos de que la cámara esté bien centrada. So this is funny that we're in the kitchen Entonces es gracioso que estamos en la cocina. because one of our main teachers, he used to do what was called the kitchen table talks. Porque nuestro maestro principal siempre hacía las enseñanzas en la cocina. He just started talking into a tape recorder. Él empezó a hablar en un grabador. And here we are talking to the computer. Y aquí estamos, hablando a una computadora. So we don't know who's listening, Entonces no sabemos quién está escuchando, but it doesn't matter, pero no importa. right? What matters is what Jesus has to tell us today. Lo único que importa es lo que Jesús quiere compartir hoy. So we have a way of looking at the world, Entonces tenemos una manera de ver el mundo. and that way of looking at the world is not correct. Y la manera como estamos mirando al mundo no es correcto. Why is it not correct? ¿Por qué no es correcto? Because everything I see through my perception is distorted. Porque todo lo que veo a través de mi percepción está distorsionado. Right. So today's lesson, it's a review lesson. It's I trust my brothers who are one with me. Entonces, la lección que vamos a ver hoy es un repaso, ¿verdad? Y es confío en mis hermanos que son uno conmigo. Why do I need a lesson that says I trust my brothers who are one with me? ¿Por qué necesito una lección que me diga confío en mis hermanos que son uno conmigo? Because as a separated self-identity, I don't trust my brothers. Porque como una identidad separada, yo no confío en mis hermanos. That's why I need a lesson. Por eso es que necesito una lección. I have to practice. Tengo que practicar. It's interesting too that I think one of the first characteristics of a teacher of God Es interesante porque una de las características del maestro de Dios is trust, es la confianza. right? So I have a guide. It's called the Holy Spirit. Entonces tengo un guía que se llama el Espíritu Santo. I have to trust the Holy Spirit. Tengo que confiar en el Espíritu Santo. And for a moment, I have to trust what this book is telling me. Y por un momento tengo que confiar lo que este libro me está diciendo. You know, this is where there's a funny idea that it says it doesn't matter what road that I take, it leads to God. Hay una idea muy graciosa que dice, no importa qué camino tome, voy a llegar a Dios por el camino que tome. And it's funny because you can go in the opposite direction of God. Y sabes, tú en verdad puedes ir a un camino que es opuesto al de Dios. And when I take that direction away from God, I'm not going towards God. Y cuando no estoy yendo a dirección, estoy tomando un camino que no es donde Dios, entonces no me estoy dirigiendo a Él. And if the world was a place where God was meant to enter not, Y si el mundo es un lugar donde es para que Dios no entre, then the world is a place where I feel lost, entonces el mundo es un lugar donde yo me siento perdido. right? I'm lost because I'm associated with the body. Estoy perdido porque me estoy identificando con el cuerpo. I'm worried and concerned about my body, Estoy preocupado por mi cuerpo. right? All these review lessons start with, I'm not a body, I'm free. Todos estos repasos que estamos haciendo desde el día de hoy nos dicen, no soy un cuerpo, soy libre. I need to find a true idea. Necesito encontrar una idea verdadera. I need to find a starting point. Necesito encontrar un lugar donde pueda comenzar. So let's read the introductions to lessons 181 to 200. Entonces vamos a leer la introducción
del repaso desde la lección 201. Our next few lessons have a special point of firming up your willingness to make your weak commitments strong, your scattered goals blend into 1 in 10. Para este repaso utilizaremos solo una idea por día y la practicaremos tan a menudo como podamos. So Jesus is on to me. Entonces, that review is someone else. I'm reading the review from 181 to 200 right before the lesson. Ah, okay. So I know there's another review, but okay. this is So a review. I went to the Right. review for these lessons. Right. Okay. So wait a minute. Just give me a second. I have a plan. Okay. Okay. Entonces, es la introducción que estoy leyendo ahora es de las lecciones 181 a la 200. El propósito de estas próximas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y de fundir todos tus variados objetivos en un solo empeño. So I said, Jesus is on to me. Entonces, Jesús, what did you say? He's on to me. He knows that my commitment is weak. Entonces, Jesús sabe que mi compromiso es débil. Right? I always pretend that I'm very dedicated. Yo siempre pretendo que yo soy muy dedicado. You know, come on. Vamos. That's the joke. Eso es un chiste. I'm very undisciplined. Porque soy muy indisciplinado. You know, in fact, the review before the 100s, he says, don't forget how little that you have learned. De hecho, el repaso antes de las lecciones que comienzan números con la lección 100, dice que no se te olvide, que no estás concentrado. And then he's showing me again. Here I am 80 lessons later, and he's saying you need to make your weak commitment strong. Y después me dice ahora en esta introducción a las lecciones 181 y 200, desde la 181 a la 200, que tu compromiso es muy débil. And he says you're not asked for total dedication all the time as yet. Y te dice Jesús, no se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo. But you're asked to practice now in order to attain the sense of peace such unified commitment will bestow, if only intermittently. Pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz, que aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Right? And this is really what we experience. And I know being with Astrid, that it vacillates. Y eso es lo que realmente experimentamos, pero yo sé que nosotros con Astrid vacilamos. Right? What are we vacillating between? ¿En qué estamos vacilando? Conflict and peace. Conflicto y paz. Right? Love and fear. El amor y el miedo. And isn't it time? Isn't the time right now to be like, okay, I want lasting peace. Entonces, ¿acaso no es este el momento donde queremos la paz permanente? I don't want to be happy 1 minute and depressed the next. No quiero estar feliz un momento y el otro momento estar deprimido. It is experiencing this that makes it sure that you will give your total willingness to follow the way the Course sets forth. Experimentar eso es lo que hará que estés completamente dispuesto a seguir el camino que este curso señala. Right? Why does he say that? ¿Por qué él dice eso? Because he knows pretty soon you're not going to be able to tolerate the conflict anymore. Porque él dice que muy pronto no vas a poder tolerar el conflicto. And I know this is my experience, that I'm more sensitive than I ever was before. Y bueno, esta es mi experiencia. Yo estoy ahora más sensible de como era antes. I can't tolerate the fear. No puedo tolerar el miedo. I can't tolerate the conflict. No puedo tolerar el conflicto. You know, I mean, the stuff that never used to bother me now bothers me. Las cosas que antes no me molestaban, ahora me molestan. Why? ¿Por qué? Because I know what
it's like to be at peace. Porque sé lo que es sentirse en paz. I know what it's like to be lifted out of here. Porque sé lo que significa salir de este lugar. I know what it's like to be in the light. Porque sé lo que es estar en la luz. So what happens when you experience light? Entonces, ¿qué sucede cuando tú experimentas la luz? The darkness becomes doubly dark. La oscuridad se vuelve doblemente más oscura. Our lessons are now geared specifically to widening horizons and direct approaches to the special blocks that keep your vision narrow and too limited to let you see the value of our goal. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitada para dejarte ver el valor de nuestro objetivo. We're attempting now to lift these blocks, however briefly. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Words alone cannot convey the sense of liberation which their lifting brings. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos. Right? Liberation is freedom. La liberación es libertad. But the experience of freedom and of peace that comes as you give up your tight control of what you see speaks for itself. Mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Your motivation will be so intensified that words become of little consequence. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. You will be sure of what you want and what is valueless. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. And so we start our journey beyond words by concentrating first on what impedes your progress still. Así pues, comencemos la jornada que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso. Experience of what exists beyond defensiveness remains beyond achievement while it is denied. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. It may be there, but you cannot accept its presence. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia. So we now attempt to go past all defenses for a little while each day. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No more than this is asked because no more than this is needed. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. It will be enough to guarantee the rest will come. Ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Right? I'm laughing because Jesus knows that if I just lower my defenses for a moment, Me estoy riendo porque Jesús sabe que si yo pongo mis defensas a un lado, that I am going to experience the peace of God. que yo voy a experimentar la paz de Dios. I'm going to experience a sense of liberation. Voy a experimentar la liberación. And based on that, Y basándome en eso, I'm going to want more and more and more. voy a querer más y más y más. Right? It's not good enough just to be at peace for a moment. No es suficiente estar en paz solo por un momento. Right? It's not good enough just to experience joy for 10 minutes. No es suficiente solo experimentar la dicha por 10 minutos. No, I want to experience that all the No, time. yo quiero experimentarla todo Right. el tiempo. I love it. It's like Jesus has a perfect plan. Me encanta porque Jesús tiene un plan perfecto. And again, Y otra vez. it's so funny. Like, and I know that Astrid knows this. Like when she goes, "Oh, I trust my brothers who are one with me." Y yo sé que, bueno, Astrid sabe esto. Cuando decimos, confío en mis hermanos que son uno conmigo, I see that I don't trust my brothers. yo veo que no confío en mis hermanos. Right? I see that I'm judging everyone and everything. Yo sé que estoy juzgando unos y a otros. You know, and this is why it's a little embarrassing. Your awakening or your transformation is embarrassing. Y por eso es que tu despertar, sí, tu transformación es embarazosa. Right? Because vision is my greatest need. Porque él dice, bueno, la visión es mi mayor necesidad. And he just said that my vision is narrow.
Y él acaba de decir que mi visión es muy débil, right? I mean, muy angostia. the vision of God is unlimited. La visión de Dios es ilimitada. But even though I'm in the Course in Miracles, I'm still very contracted. I'm still very defensive. Pero aunque yo esté leyendo el curso, haciendo el curso de milagros, todavía mi visión es muy limitada. Estoy a la I defensiva. want something different, but I'm not quite sure if I can trust all of this. Yo quiero algo diferente, pero todavía no estoy seguro si puedo confiar en todo And esto. Jesus says, don't worry about it. Y Jesús me dice, no tienes que preocuparte. You don't have to do it all day, but I'm going to ask you to do this for 15 minutes in the morning. Tú no tienes que hacer esto todo el día, pero yo te voy a pedir que hagas 15 minutos por el día y por la noche. Right? I saw it today. The first thing I do when I wake up in the morning, Yo lo vi hoy. La primera cosa que yo hago por las mañanas, my mind is undisciplined. mi mente está indisciplinada. So it goes, I'm going to see what's on Facebook. Y digo, bueno, déjame ver qué es lo que está pasando en el Facebook. I wonder if it's going to be hot today. What's the weather? A ver, ¿cómo está el clima hoy? ¿Estará haciendo calor? And I had to tell myself, no, wait a minute. Y tengo que decirme a mí mismo, espérate un momento. What's important? ¿Qué es lo que es importante? I don't know what the lesson is. No sé cuál es la lección de hoy. Right? I know what yesterday's lesson was. Yo sé cuál fue la lección de ayer. And of course, I was pleasantly surprised because it was just a review lesson. Y por supuesto me sorprendí porque se me dio ahora el repaso de las lecciones. Right? My mind was lazy. I go, I'm just going to read, I'm not a body, I'm free. I trust my brothers who are one with me, and I'm done. Y mi mente es muy floja y digo, bueno, nada más voy a leer, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó y confío en mis hermanos que son uno conmigo. I go, no. Y digo, no. I'm going to read voy a leer the introduction to all those lessons. La introducción a todas esas lecciones. And I'm going to read, I trust my brothers who are one with me, the whole lesson. Y voy a leer la lección entera, la 181, confío en mis hermanos que son uno conmigo. I'm not going to be lazy. No voy a ser flojo. Right? But then I go, I read the lesson, so I did my 15 minutes. Entonces digo, bueno, leí la lección, entonces ya hice mis 15 minutos. I'm lazy. Soy un flojo. So then I go, entonces, and I didn't really want to. Entonces, bueno, yo realmente no quería. But I forced I said, Astrid, do you want to teach a class today? Pero le dije a Astrid, ¿tú quieres enseñar una clase hoy? ¿O traducirme hoy? We haven't done a class in like this, translated into Spanish in a long time. No hemos hecho una clase con traducción por mucho tiempo. Mainly because she quit asking me. Bueno, principalmente porque ella paró de preguntarme si quería enseñar. But again, that's my own laziness. She doesn't ask me, I don't have to teach class. Pero otra vez, es mi propia flojera. Ella no me pregunta, entonces no tengo que enseñar. I'm telling you all this because I want you to look at yourself and look at how the ways that you try to get out of doing the lesson the first thing in the morning. Yo te estoy diciendo que comparto todo esto porque yo quiero que veas cómo justificamos el no hacer la lección. And look at your own reasons why you think you can't teach this. Y mira tus propias razones por las cuales tú piensas que no puedes enseñar esto. Of course, you want to do the mind training first. You can't give it something away that you haven't done yourself. Claro, quieres hacer tu entrenamiento mental primero porque no puedes dar algo que no tienes. You know, I have read and done this lesson many times. Sabes, yo he leído esta lección, la he hecho muchas veces. But it's more than just reading the lesson or even practicing it. Pero está más allá de leer la lección y practicarla. Right? I mean, after so many years, you have to go, am I really going to do this? Después de tantos años, tú te preguntas, ¿realmente yo voy a hacer esto? You know, I even get a little angry with myself because I go, come on, 15 years and I still don't trust my brothers. 15 years of this. Hasta me disgusto conmigo mismo. Digo, vamos, tengo 15 años en esto y todavía no voy a confiar en mis hermanos que son uno conmigo.
What's wrong with me? ¿Qué está pasando conmigo? Right? This is the defense. Esa es la defensa. This is actually the defiance. Eso realmente es la corrupción. Is kind of like Defiance. corrupted? Well, defiance is when you really say it doesn't matter what I'm not doing this. I'm never doing this. Es como You're defiant. como tú estás siendo rebelde. No, realmente no voy a hacer esto. Defiant is when like you're a little kid and your mom or your dad tells you to do something and then you act like you're doing it, but you have no intention of doing Es it. como cuando eres un niño pequeño y tu mamá te está diciendo, haz esto, y tú estás actuando como que sí lo estás haciendo, pero realmente no tienes intención de It's the hacerlo. defense in the extreme. Es la defensa extrema. And we don't even realize how heavily defended we are from the truth. Y realmente no nos damos cuenta cómo estamos tan a la defensiva con la verdad. I see it finally now that I would rather be right than happy. Yo lo veo ahora finalmente, de que prefiero tener la razón que ser feliz. Right? Like the lesson, when I read today's lesson, Cuando yo leí la lección de hoy, I think about my specific grievances. yo pensé en mis rencores Yeah. específicos. Don't want to give the grievance up. Y no quiero renunciar a mis resentimientos. I'm just tasting the tea and it's too sweet. I only put a little bit of honey in it. I'm gonna get It's a grievance. never good enough. No, I'm kidding. So let's keep going. Bueno, So continuemos. here we go. I trust my brothers who are one with me. Aquí está. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Trusting your brothers is essential to establishing and holding up your faith and your ability to transcend doubt and lack of sure conviction in yourself. Confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta de absoluta convicción en ti mismo. When you attack a brother, you proclaim that he is limited by what you have perceived in him. Cuando atacas a un hermano, proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él. You do not look beyond his errors. No estás viendo más allá de sus errores. Rather, they are magnified, becoming blocks to your awareness of the self that lies beyond your own mistakes and past his seeming sins, as well as yours. Por el contrario, estos se exageran, convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser con mayúscula, que se encuentra más allá de tus propios errores, así como de sus aparentes pecados y de los tuyos. And you have to see this. You have to start seeing this as a trap. Y tienes que empezar a mirar esto como una trampa. Your condemnation is the prison you want to escape from. La condenación es la prisión que tú quieres escapar. Perception has a focus. La percepción tiene un enfoque. It is this that gives consistency to what you see. Eso es lo que hace que lo que ves sea consistente. All right. I just did a class yesterday and I read, you see what you wish, you see what you want to see. Yo hice una clase ayer y yo decía, sí, que ves lo que quieres ver. So if you focus on someone's faults or somebody you don't like, of course that's all you're going to see. Entonces, si tú te enfocas en la culpa de alguien, ¿sí? De que alguien es culpable de algo, eso es todo lo que vas a ver en él. But that's your idea projected out. Pero esa es tu propia idea proyectada allá afuera. Change with this focus and what you behold will change accordingly. Cambia de enfoque y lo que contemples consecuentemente cambiará. Your vision now will shift to give support to the intent which has replaced the one you held before. Ahora se producirá un cambio en tu visión para apoyar la intención que ha reemplazado a la que antes tenías. Right? You already made your mind up before you even it's your preconceived values. That was the word. Preconceived values. Tú ya preconcebiste tus valores antes de llegar aquí. You already have your mind made up about all the people in your life. Ya tú tienes tus ideas. Tú inventaste todas esas ideas acerca de las personas que están a tu alrededor. That's not being open, that's being opinionated. Eso no es estar abierto, eso es estar dando opiniones. Right? The judgment was already made. El juicio ya fue hecho. You need to raise it to doubt.
tú tienes que dudar You de go, eso. you go, I don't like this person, so I must be wrong somewhere in my mind about this person. Entonces tú dices, bueno, a mí no me gusta, no me cae bien esta persona, no me gusta esta persona, pero tienes que mirar y ver en tu mente, debo estar equivocada Remo- de esa idea. Remove your focus on your brother's sins, and you will experience the peace that comes from faith and sinlessness. Deja de concentrarte en los pecados de tu hermano y experimentarás la paz que resulta de tener fe en la impecabilidad. I mean, I don't know. It doesn't matter what the story is. Entonces, no importa la historia, It doesn't matter what they did or they didn't do. no importa lo que hicieron o dejaron de hacer. This is a dream. Esto es un sueño. You, the dreamer, the dream. Tú eres el soñador de este sueño. What has your dream been about? ¿De qué ha sido tu sueño? Conflict, De conflicto, attack. de ataque. It's been in the illusion. Has estado en la ilusión. You can't find the solution within the Tú illusion. no puedes encontrar la solución en la ilusión. This is, I know none of us like it, but that person that you don't like is also, you have to recognize that person's sinlessness. Bueno, a ninguno de nosotros nos gusta, pero la persona con la que estás que no te gusta, ¿sí? Es impecable. Right? Because to give and receive are one in truth. Porque dar y recibir es en verdad lo mismo. You can't make someone guilty and not feel guilty yourself. No puedes hacer a alguien culpable y no sentirte culpable tú. You can't attack someone without attacking No puedes yourself. atacar a alguien sin atacarte a ti mismo. Right? And that really is it. We all love to talk about oneness. Y sabes, así es lo que esto es. A todos nos encanta hablar de la unidad, de la unión. This faith receives its only sure support from what you see in others past their sins. El único apoyo que esta fe recibe procede de lo que ves en otros más allá de sus pecados. For their mistakes, if focused on, are witnesses to the sins in you. Pues sus errores, si te concentras en ellos, no son sino testigos de tus propios pecados. And you will not transcend their sight and see the sinlessness that lies beyond. Y no podrás sino verlos, lo cual te impedirá ver la impecabilidad que se encuentra más allá de ellos. Therefore, in practicing today, we first let all such little focuses give way to our great need to let our sinlessness become apparent. En nuestras prácticas de hoy, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad se haga evidente. We instruct our minds that it is this we seek and only this for just a little while. Damos instrucciones a nuestra mente, a nuestras mentes, para que por un breve intervalo eso y solo eso sea lo que busquen. Right? He's only asking you to suspend your judgment for a moment. Él solo te está pidiendo que suspendas tu juicio solo por un momento. We do not care about our future goals. No vamos a preocuparnos por objetivos futuros. And what we saw in instant previous has no concern for us within the interval of time wherein we practice changing our intent. Lo que vimos un instante antes no nos preocupará en absoluto dentro de este lapso de tiempo en el que nuestra práctica consiste en cambiar de intención. We seek for innocence and nothing else. Buscamos la inocencia y nada más. We seek for it with no concern but now. Y la buscamos sin interesarnos por nada que no sea el ahora. And when you do that, you enter into the holy Y instant. cuando tú haces eso, te sumerges en el instante santo. And that holy instant is where we heal, Y en ese instante santo es donde sanamos. right? Why would I want to maintain this game of guilt? ¿Por qué voy a querer mantener este juego de culpa? I have to read it again. Tengo que leértelo de nuevo. We seek for innocence and nothing else. Buscamos la inocencia y nada más. A major hazard to success has been involvement with your past and future goals. Y la buscamos sin interesarnos por nada que no sea el ahora. You have been quite preoccupied with how extremely different the goals this course is advocating from those you held before. Uno de los mayores obstáculos que ha impedido tu éxito ha sido tu dedicación a metas pasadas y futuras. And you have also been dismayed by the depressing and restricting thought that even if you should succeed, you will inevitably lose your way again.
El que las metas que propugna este curso sean tan extremadamente diferentes de las que tenías antes ha sido motivo de preocupación para ti. Y también te has sentido consternado por el pensamiento restrictivo y deprimente de que incluso si tuvieses éxito, volverías inevitablemente a perder el rumbo. How could this matter? ¿Por qué habría de ser esto motivo de preocupación? For the past is gone and the future but imagine. Pues el pasado ya pasó y el futuro es tan solo algo imaginario. These concerns are but defenses against present change of focus and perception. Preocupaciones de esta índole no son sino defensas para impedir que cambiemos el enfoque de nuestra percepción en el presente. Right? So, what do we use in this class for? ¿Para qué estamos usando esta clase? We're using it to change our perception. Estamos usándola para cambiar nuestra percepción. What I want, my intention. Lo que yo quiero, mi intención. Right? I mean, this is the only time I have. Ese es el único momento que tengo. So I changed the purpose of what I was doing a moment ago by saying, oh, wait a minute, I think I would rather experience my brother's innocence. Entonces cambio el propósito de lo que pensaba hace un momento. Digo, bueno, espera un momento, yo quiero experimentar la impecabilidad de mi hermano. Because I want to experience my own innocence. Porque yo quiero experimentar mi propia inocencia. Nothing more. We lay these pointless limitations by a little while. Nada más. Vamos a dejar de lado estas absurdas limitaciones por un momento. We do not look to past beliefs, and what we will believe will not intrude upon us now. No vamos a recurrir a creencias pasadas, ni a dejar que lo que hayamos de creer en el futuro nos estorbe ahora. We enter in the time of practicing with one intent, to look upon the sinlessness within. Damos comienzo a nuestra sesión de práctica con un solo propósito, ver la impecabilidad que mora dentro de nosotros. We recognize that we have lost this goal if anger blocks our way in any form. Reconoceremos que hemos perdido de vista este objetivo si de alguna manera la ira se interpone en nuestro camino. And if a brother's sins occur to us, our narrowed focus will restrict our sight and turn our eyes upon our own mistakes, which we will magnify and call our sins. Y si se nos ocurre pensar en los pecados de un hermano, nuestro restringido foco nos nublará la vista y nos hará volver los ojos hacia nuestros propios errores, que exageraremos y llamaremos pecados, entre comillas. So for a little while, without regard to past or future, should such blocks arise, we will transcend them with instructions to our minds to change their focus as we say, it is not this that I would look upon. I trust my brothers who are one with me. De modo que por un breve intervalo de surgir tales obstáculos, los trascenderemos sin ocuparnos del pasado o del futuro, dando instrucciones a nuestras mentes para que cambien de foco, según decimos. No es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Right? So you've already trained your mind to be critical of everyone and everything. Entonces, ya tú has entrenado tu mente para ser un criticador y un enjuiciador de todos. It's automatic. It's a pattern. Es automático, es un patrón. You need something to change that pattern. Necesitas algo para cambiar ese patrón. We also use this thought to keep us safe throughout the day. Y nos valdremos asimismo de este pensamiento para mantenernos a salvo a lo largo del día. We do not seek for long-range goals. No estamos interesados en metas a largo plazo. As each obstruction seems to block the vision of our sinlessness, we seek but for surcease, an instant from the misery the focus upon sin will bring, and uncorrected will remain. Conforme cada uno de los obstáculos nuble la visión de nuestra impecabilidad, lo único que nos interesará será poner fin por un instante al dolor que de concentrarnos en el pecado experimentaríamos y que de no corregirlo persistiría. Nor do we ask for fantasies, No vamos en pos de fantasías, for what we seek to look upon is really there. pues lo que procuramos contemplar está realmente ahí. Right? What's there is your brother's sinlessness. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? En la impecabilidad de tu hermano. You can't see it because you're focused on the sin. No lo puedes ver porque estás enfocado en el pecado. You're focused on what that person did or didn't do in a body. Estás enfocado en lo que esa persona hizo o no hizo en ese cuerpo. And as our focus goes beyond mistakes, we will behold a holy, sinless world. Pues lo que procuramos contemplar,
Ya, pues lo que procuramos contemplar está realmente ahí. When seeing this is all we want to see, when this is all we seek for in the name of true perception, are the eyes of Christ inevitably ours. Y conforme nuestro foco se extienda más allá del error, veremos un mundo completamente impecable. Y cuando esto sea lo único que queramos ver y lo único que busquemos en nombre de la verdadera percepción, los ojos de Cristo se volverán inevitablemente los nuestros. And the love he feels for us becomes our own as well. El amor que Él siente por nosotros se volverá también el nuestro. This will become the only thing we see reflected in the world and in ourselves. Esto será lo único que veremos reflejado en el mundo, así como en nosotros mismos. The world which once proclaimed our sins becomes the proof that we are sinless. El mundo que una vez proclamó nuestros pecados se convierten ahora en la prueba de que somos incapaces de pecar. And our love for everyone we look upon attests to our remembrance of the holy self which knows no sin and never could conceive of anything without its sinlessness. Y nuestro amor por todo aquel que contemplemos dará testimonio de que recordamos al santo ser con mayúscula que no conoce el pecado y que jamás podría concebir nada que no compartiese su impecabilidad. We seek for this remembrance as we turn our minds to practicing today. Este es el recuerdo que queremos evocar hoy cuando consagramos nuestras mentes a la práctica. We look neither ahead nor backwards. No miraremos ni hacia adelante ni hacia atrás. We look straight into the present. Miramos directamente al presente And we give our trust to the experience we ask for now. y depositamos nuestra fe en la experiencia que ahora pedimos. Our sinlessness is but the will of God. Nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios. This instant is our willing one with His. En este instante, nuestra voluntad dispone lo mismo que la suya. The only way you can leave this world is by giving up attack Entonces, thoughts. la única manera que tú puedes salir de este mundo es cuando escapas de tus pensamientos de ataque, cuando renuncias a tus pensamientos de ataque. And let's face it, you either love your brother or you're afraid of your brother. Y vamos a mirar esto cara a cara. Tú o amas a tu hermano. Say it again. We either love our brother or you're afraid of O him, amas a tu hermano o tienes miedo de él. right? And this is the problem. We're afraid of the love. Y este es el problema. Tenemos miedo del amor. We think the love is going to make us vulnerable, Pensamos que el amor nos va a hacer vulnerables. right? Because all these other things that we do, we're actually using it to protect Porque ourselves. todas estas cosas que nosotros estamos haciendo es para protegernos. But did what God create does it need protection? ¿Acaso lo que Dios creó necesita protección? This is an interesting idea. Esto es una idea interesante. If what it says in the beginning of the course that nothing real can be threatened and nothing unreal exists, herein lies the peace of God. Sí, lo que dice el curso al principio, que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto reside la paz de Dios. So what is it that you're defending? Entonces, ¿qué es eso que tú estás defendiendo entonces? Amazing. I mean, Increíble. if you start to look at it logically and reasonably, you'll be like, yeah, that doesn't make any sense. Si empiezas a mirarlo razonablemente y con lógica, vas a decir, esto no tiene sentido. The only thing that needs defend itself is something that's weak. La única cosa que necesita defenderse es esa cosa que se siente débil. I mean, is God weak? ¿Acaso Dios es débil? I mean, I just read when I did the 50 review lesson says there's nothing my holiness cannot do. Yo acabé de leer ayer las primeras 50 lecciones y me decía, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. So there must be something that thinks it's unholy inside of me. Entonces tiene que haber algo adentro de mí que no se ve santo. It's of course it's your self-identity. Por supuesto, es tu ser con el que te identificas. Right? It's that thing inside of you that is your replacement for God. Es esa cosa dentro de ti que es el reemplazo de Dios. That thing has chosen your body as its home. Esa cosa ha elegido tu cuerpo como su hogar. Why? ¿Por qué? Because the body's a limit. Bueno, porque el cuerpo es un límite. It's referred to in the course as the seat of fear.
porque aquí se refiere en el curso como el lugar de miedo. Now do you see the importance of the review lesson? I'm not a body, I'm free. Por eso ahora vas a ver lo importante que es el repaso de no soy un cuerpo, soy libre. Right? You thinking you're a body is what fear is. Porque cuando tú piensas de que ser un cuerpo es lo que es el miedo, It's actually what death is, de hecho es lo que es la muerte. right? Because you know, I mean, even the ego knows that the body's not going to last, Porque el ego sabe que el cuerpo no va a durar. right? And that's proof to the ego that there's no God because you're going to die. Y eso se le ha probado al ego, de que Dios no existe, de que tú vas a morir. Maybe you're not the body. Y bueno, a lo mejor tú no eres ese cuerpo. Maybe you're something else. O a lo mejor eres algo más. This is the beauty of yes, the beauty of A Course in Esa Miracles. es la belleza de un curso de milagros. So, for sake of time, can we go to what is justice? Ujú. Bueno, ahora vamos a leer qué es la justicia del manual para el maestro. There was something I wanted to read in here. I want to go down to the third paragraph. Bueno, quiero irme al tercer párrafo. And it's funny because what it's going to express, it already expressed here. Y es muy divertido porque lo que va a expresar acá en el tercer párrafo de qué es la justicia, está conectado o es lo mismo que leímos en la lección 181. He says, all concepts of your brothers and yourself, all fears of future states, and all concerns about the past stem from injustice. Escucha, todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. Right? Wow. Didn't the lesson just tell me, don't worry about the future and don't worry about the past. Just be here now and look at this. ¿Acaso la lección 181, verdad, que acabamos de leer, nos dice, no te preocupes por el pasado, no te preocupes por el futuro, solo quédate acá en el presente? Yeah, you're being unjust to yourself. Tú has sido injusto contigo mismo. The concepts that you have about everything here are wrong. Los conceptos que tú tienes acerca de ti y de todos es un error. The Course in Miracles is a release from all El concepts. curso de milagros es la liberación de todos los conceptos. Right? I mean, he refers to you in the Course in Miracles as a self-concept. Él se refiere acá en un curso de milagros hacia ti, que tú eres un ser limitado. So that's the ego. Ese es el ego. And you're going to look out from this self-concept and you are only going to see other self-concepts. Y tú vas a mirar desde ese ser conceptual y lo que vas a mirar allá afuera son seres conceptuales. Right? You can't have a neutral thought. Tú no puedes tener pensamientos neutros. The funny thing is as a self-concept, your mind is already made up. La cosa aquí es de que como un ser conceptual, ya tu mente ha sido preparada, pues, ya lo has fabricado. So what are you going to see reflected? Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? You're going to Reflejado. see the laws of chaos. Vas a ver las leyes del caos. You're going to see your beliefs, which hold the world in chains. You're going to put them out there. Vas a ver tus creencias, lo cual tú mismo estás sujetando al mundo. He says it right here. Mira, él lo dice acá. He Él te dice, says, here is the lens which you held before the body's eyes, distorts perception and brings witnesses of the distorted world back to the mind that made the lens and holds it very dear. Aquí lo dice. He aquí el cristal que al ponerse ante los ojos del cuerpo deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Selectively and arbitrarily is every concept of the world built up in just this way. Así selectiva y arbitrariamente es como se forja cada concepto del mundo. Sins are perceived and justified by this careful selectivity
in which all thought of wholeness must be lost. Los pecados, entre comillas, se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. Right? The sentence here in the second paragraph, he says perception has a focus. Y te dice en la oración del segundo párrafo de la lección 181 es que la percepción tiene un enfoque. So your focus is the selectivity. Entonces, tu enfoque es la selección. You're deciding to, right? Your brother is completely whole, Tú has decidido, mira, tu hermano es pleno, just as you are, así como tú lo eres. and yet you're going to take the one incident in time where you feel like this person betrayed you or did something wrong, and you're going to magnify Y that. sin embargo, tú vas a tomar ese incidente que pasó entre tú y tu hermano, ¿sí? Y lo vas a poner muy grande. And that's all you're going to see. Y eso es lo único que vas a ver. Every time you come across that person, that's all you see. Cada vez que te cruzas con esa persona, eso es lo único que ves. I mean, that's all of our experiences. Eso ha sido nuestra experiencia, ¿verdad? Todas nuestras So, experiencias. Forgiveness, listen to this. Ahora escucha esto. Forgiveness has no place in such a scheme, for not one sin, but seems forever true. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado, entre comillas, que no parezca, sino ser verdad eternamente. Right? So when I was doing the lesson, I trust my brother 01 with me. Entonces, cuando yo estaba haciendo la lección de hoy, confío en mis hermanos que son uno conmigo. I automatically think of the brothers I don't trust. Automáticamente yo pienso en los hermanos que yo no confío. And I focus on why I can't trust them. Y yo me enfoco en el por qué no puedo confiar en ellos. It doesn't matter if it happened a year ago No importa si pasó hace un año atrás or 20 years ago. o hace 20 años atrás. I'm only looking at that little piece. Solo estoy mirando a ese pequeño incidente. And that little piece, that sin or that mistake is now that whole person. Y ahora veo ese incidente, ese pequeño error, como que esa es toda esa persona. Salvation is God's justice. La salvación es la justicia de Dios. It restores to your awareness the wholeness of the fragments you perceive as broken off and separate. La salvación reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. It is this that overcomes the fear of death. Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte. For separate fragments must decay and die, but Pues- wholeness is immortal. Pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su creador al ser uno con él. Right? Isn't that our experience? Don't we see our brothers one by one dying? ¿Acaso esa no es nuestra experiencia donde estamos viendo un hermano tras otro yéndose de la forma, Right? muriéndose? Who broke them off from wholeness? ¿Quién los rompió de esa plenitud? Isn't that amazing? It's No. like nothing. I mean, you totally lose it because you go, oh, I'm not a body, I'm free. Tú pierdes de vista esto porque tú dices, bueno, no soy un cuerpo, soy libre. And yet, as soon as somebody gets sick, you make that person real Y again. apenas tú escuchas o ves que alguien se enfermó, haces real la enfermedad. Right? You make their body more real than what they truly are. Haces más el cuerpo real que lo que realmente ese hermano es. It remains forever and forever like its creator, being one with him. It's right after, but Oh. wholeness is immortal. Y por siempre semejante a su creador al ser uno con él. God's judgment is his justice. El juicio de Dios es su justicia. Unto this, a holy judgment, wholly lacking in condemnation and evaluation based entirely on love, you have projected your injustice. Sobre este juicio con mayúscula, totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación enteramente basada en el amor, has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios, I didn't read, giving God the lens of warped perception through which you look. atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Isn't that amazing? So you want to blame God. You want to give God the lens, and you go, no, God's doing this to me. Entonces tú quieres darle ese cristal a Dios,
Tú quieres decir que Dios está haciendo eso. God's killing my brother. Dios está matando a mi hermano. It's not true. Y eso no es verdad. Now it belongs to him and not to you. Ahora el cristal es suyo y no tuyo. You are afraid of him and do not see. You hate and fear yourself as enemy. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. You know, something terrible happens on the earth and people say it was the will of God. Entonces algo malo pasa en la tierra e inmediatamente dicen, bueno, esa fue la voluntad de Dios. No, God didn't create a bunch of separate bodies. No, Dios no creó estos cuerpos separados. That's why you're afraid of God. Por eso es que tienes miedo de Dios. You made him in your image. Tú hiciste a Dios a tu imagen y semejanza. What's your image? ¿Cuál es tu imagen? Your image is you've carved yourself out of unity and you've made separation. Tu imagen es que te sacaste de la unidad y fragmentaste todo. God's saying, I don't know about your separation. Dios sabe, Dios te dice, yo no sé nada de tu separación. Right? That can only be a delusion. Eso nada más puede ser un delirio. And because you have somehow attempted the impossible. Y como tú de alguna manera has intentado lo imposible, You do have help. tú tienes You ayuda. do have the Holy Tú Spirit. tienes al Espíritu Right? Santo. You did bring something from you from heaven. Tú trajiste algo de ti, del cielo, It's the Holy Spirit. y es el Espíritu Santo. Well, where is he? ¿Y dónde está él? You stuck him into your unconscious. Bueno, tú lo bloqueaste ahí en tu conciencia. What am I trying to do? ¿Qué estoy tratando I'm de trying hacer? to wake you up and say, hey, the Holy Spirit is real. Estoy tratando de despertarte y decirte, mira, el Espíritu Santo es real. Pray for God's justice and do not confuse his mercy with your own insanity. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. Perception can make whatever picture the mind desires to see. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. And he says, remember this. Y él te dice, ten Remember- presente esto. Remember what? Recordar que Perception can make whatever pictures the Bueno. mind desires to see. Recordar que la percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. So are you seeing what you want to see? Entonces, ¿tú estás viendo lo que quieres ver? Perception has a focus, La percepción tiene un enfoque, como lo dice en la lección 181. right? Your mind is very powerful. Tu mente es muy poderosa. You are selecting and you are seeing what you wish to see in every moment. Tú estás seleccionando, estás eligiendo ver lo que quieres ver en cada momento. So remember this. Entonces, recuerda esto. And this lies either heaven or hell as you elect. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno según tú elijas. You mean there's nobody doing this to me? Entonces, ¿acaso me quieres decir que no hay nadie haciéndome nada? What's the secret of ¿Cuál es salvation? el secreto de la salvación? I'm doing this to Que me lo myself. estoy haciendo a mí mismo. In the review lessons, Y en el repaso de las the lecciones, first 50, las primeras 50 lecciones One of- del repaso, one of them says, una de ellas dice, I am not the victim of the world I see. no soy la víctima del mundo que veo. God's justice points to heaven just because it is entirely impartial. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. It accepts all evidence that is brought before it, admitting nothing and assessing nothing as separate and apart from all the rest. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. From this one standpoint does it judge, and this alone. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Here all attack and condemnation become meaningless and indefensible. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. Perception rests, the mind is still, and the light returns again. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Right? I mean, it says here perception has a Y focus, dice en la lección 181, la percepción tiene un enfoque. and here it says perception rests. Y aquí en lo de qué es la justicia te dice que la percepción descansa. Ujú. Your mind is stuck on specifics. Tu mente está atrapada en lo específico. It's engaged all the time Está todo el tiempo peleando. Pues. on its selectivity. Está todo el tiempo viendo en dónde se puede enganchar en cualquier selección que está haciendo.
It's amazing. Como un enredo. You can't do any. You don't know how to do anything else. Como que tú no sabes hacer otra cosa más. You only know how to carve something out of wholeness, take it out, and then judge it and condemn it. Tú lo único que sabes hacer es quitarte a ti de esa plenitud, como cortarte de esa plenitud y sacarte y fragmentar todo. And if you can't see that that's what you're doing, then what hope is there? Y entonces, si tú no puedes ver que eso es lo que estás haciendo, ¿cuál va a ser la esperanza? ¿Qué esperanza vas a tener? Vision is now restored. La visión ahora se restaura. What had been lost has been found. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. The peace of God descends on all the world. La paz de Dios desciende sobre el mundo. And we can see. Y por fin podemos ver. And we can see. Y por fin podemos ver. Right? And this seeing has nothing to do with form. Y el ver no tiene nada que ver con la forma. It looks past the form and it knows the content of every living thing is sinlessness. Va a mirar más allá de la forma y va a mirar que cada creación divina, ¿sí? Es inocente, impecable. Right? But because I've already done it, I've already made the separation Pero real for me. Como ya yo lo hice, ¿verdad? Yo fabriqué la separación y lo hice real para mí. I need a remedy within the problem. Yo necesito un remedio dentro del problema. What's the remedy? ¿Cuál es el problema? Perdón, ¿cuál es el remedio? I trust my brothers who are one with me. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Can I trust someone I have not forgiven? ¿Puedo confiar en alguien que no haya perdonado? No. No. So the thing is, I realize, oh wait, I don't trust my brother. Entonces tengo que darme cuenta y digo, espera un momento, no confío en mi hermano. What is the block? What have I placed between me and my brother that I cannot trust him? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que yo he interpuesto entre mi hermano y yo? My perception. Mi percepción. My focus. Mi enfoque. Right? I'm already focused on what I don't like. Ya yo me he enfocado en lo que no me gusta. I have to raise it to doubt. Ahora tengo que dudar de ello. Maybe I physically have to go to what is forgiveness and read it. O a lo mejor yo aquí en la forma tengo que leer aquí en el curso qué es el perdón. And it says, what you thought your brother has done has not occurred. Y dice, lo que tú crees que tu hermano te hizo nunca ocurrió. Oh my God, I'm wrong. Oh, Dios mío, estoy equivocado. Do I want to be wrong? ¿Quiero estar equivocado? The ego doesn't want to be wrong. El ego no quiere estar equivocado. But I want to be happy. Pero yo quiero ser feliz. So I'm going to have to go, entonces voy a tener que I'm wrong. decir, estoy equivocado. I may even have to go up to the person and make amends. A lo mejor tengo que ir donde la persona y hacer enmiendas. And if I still don't have the capacity to go up to the person and make amends, y si todavía no tengo la capacidad de ir donde esa persona y hacer enmiendas, then I may have to work the 12 steps until I can see that, oh my God, my brother didn't do anything wrong. Entonces a lo mejor tengo que hacer el programa de 12 pasos para darme cuenta que mi hermano nunca ha hecho nada malo. Right? Sometimes the first step is go, oh, I'm unwilling. It's actually the unwillingness. You have to first see, oh, I'm unwilling to do this. Entonces, tú primero, en el primer paso, tienes que como que aceptar, ¿sí? El primer paso sería aceptar que no estás dispuesto a hacer esto. And then go, oh, but I don't have any alternatives. So God, I actually start to just pray for the willingness to see it differently. Entonces, empezar a como a orar, ¿sí? Y a pedirle a Dios que te ayude a tener esa disposición. Right? So then I have to really look at it and go, oh, and then I start to read lessons like, oh, it's but myself I crucify. Entonces empiezo a leer las lecciones, por ejemplo, únicamente soy yo a mí mismo quien me puedo crucificar. Only my condemnation injures Solo mi propia condenación me hace daño. You know, I mean, but for today, he's saying, I've already given you a lesson. Para hoy, él te dice, ya yo te he dado una lección. And that you utilize that. Y tú utilizas esa lección. When you're tempted to focus on what you don't like about your brother. Cuando estás tentado a enfocarte en algo que no te gusta de tu hermano.
I don't know how many times you individually have to do it. No sé cuántas veces tú individualmente tienes que hacer esto. I mean, I know for myself, there is a lot of resistance to that idea. Bueno, yo sé que para mí mismo hay mucha resistencia a esa idea. And then again, what is it? What does it say? God is the strength in which I Y forgive. otra vez, Dios es la fortaleza en la que perdono. Right? What am I establishing by doing the 12-step program or even the Course in ¿Qué Miracles? estoy estableciendo cuando hago un programa de 12 pasos y un curso de milagros? I'm establishing a conscious contact with God. Estoy estableciendo un contacto consciente con Dios. Right? Because somewhere I need to stop being afraid of God and also not only trust my brothers, but trust that there is a God. Bueno, porque de alguna manera tengo que mirar de que tengo miedo de Dios y que tengo que empezar a confiar en Dios y en mis hermanos. To trust that there is a power greater than myself that can restore me to sanity. Empezar a confiar de que hay un poder mayor que yo mismo que me puede restaurar al sano juicio. Right? I'm already at the admittance that I'm unmanageable and I'm insane in how I treat my brother. Ya yo estoy en la admisión de que yo soy demente y cómo yo trato a mi hermano. Now I need to tell the Holy Spirit, hey, this is exactly how I feel about everybody. Y bueno, y ahora le digo al Espíritu Santo, mira, eso es exactamente como yo me siento acá acerca de cada uno de ellos. And tell the Holy Spirit, I want to, but I don't know how to stop being this way. Y decirle al Espíritu Santo, yo quiero, pero no sé cómo parar de ser de esta manera. And the Holy Spirit's going to tell you exactly what to do. Y el Espíritu Santo te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Right? I mean, sometimes it's as simple as you wake up and you go, oh, I find myself here. I better go read the lesson. And then from there, I'm listening. Bueno, a lo mejor te levantas una de estas mañanas y dices, bueno, me siento localizado acá en este lugar, déjame ver que voy a hacer la lección y ahí, después que haga la lección, me abro a escuchar. Right? This is what this is for. It's to help you. Entonces, estas lecciones es para ello, ¿no? Para ayudarte. I mean, this is what we're here for, right? That we have it on the Por refrigerator. eso es que estamos aquí, ¿cierto? Lo tenemos aquí en el refrigerador. I'm going to read to you what's on our Te voy a refrigerator. leer lo que está en mi refrigerador. It says, you should begin each day with the prayer. Help me to perform whatever miracles you want of me today. Tú debes empezar cada día con la oración. Ayúdame a hacer cualquier milagro que tú quieres que yo haga el día de hoy. So if I think it's impossible for me to trust my brothers, Entonces, si yo creo que es imposible para mí confiar en mis hermanos, then I got to read the next thing that's on my refrigerator. entonces tengo que leer la otra cosa que está en mi refrigerador. The first thing to remember about miracles is that there is no order of difficulty among them. One is not harder or bigger than another. They're all the same. Bueno, la primera cosa, deja que te lo leo acá mejor que lo dice Jesús en vez de traducirlo. Te dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Right? So what does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? What I think is impossible is actually possible. Que lo que yo pienso que es imposible, de hecho, es posible. Jesus says you can learn this. Jesús te dice, tú puedes aprender esto. You can learn the Course in Tú Miracles. puedes aprender un curso de milagros. It's not as hard as you think it is. No es tan difícil como crees que es, But you do have to let go. pero tienes que soltar, You have to give up. tienes que rendirte, dejar ir. So that's it. Y eso es todo. Thank you for joining us for an hour. Gracias por verte unido por una hora con nosotros. I love it when I could take two completely different parts of A Course in Miracles Me encanta cuando puedo tomar dos partes de aquí del curso de milagros, como la lección de hoy 181 que leímos y en el manual para el maestro que es la justicia. and yet it's completely consistent in what it's telling Y me. es consistente con lo que Jesús es consistente con lo que me está And I diciendo. go, thank God. Y digo, gracias Dios. He's not the Course is so amazing. It doesn't contradict itself. Y es increíble, el curso nunca se contradice. I'm the one who lives in a Soy contradiction. yo el que vivo en una contradicción. My mind is what is split. Mi mente es la que está dividida. Right? That's what needs to be Y eso es lo que necesita alinearse, healed.
sanar. And I can see as soon as I say, hey, I want the healing of my mind, boom, it happens. Y puedo verlo. Cada vez que digo, quiero la sanación de mi mente, sucede. That's what I want to share with you. Y eso es lo que quiero compartir contigo. I don't want to share with you that I still am mad at the world. Y No, no quiero compartir contigo de que todavía estoy disgustado con el mundo. no, it's forgiven. Ya está perdonado. I'm forgiven. Yo he sido You're perdonado. not guilty. I'm not guilty. Tú no eres culpable, yo no soy Right? culpable. And feel the relief. Y siente la liberación. You know, there is a relief that comes from going, oh, I'm going to let this be true, and I'm going to give up what Matt thinks. La liberación que ocurre es, voy a dejar que este curso sea verdad y que lo que Matt dice no es verdad. Yeah, I'm immediately lifted out. E inmediatamente se me saca de aquí. So that's it. Entonces eso es todo. Gracias for the translation. Gracias por la traducción. Thank you for the beautiful surroundings. Gracias por el ambiente en el que estamos. Gracias, María. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. God bless us each and every one. God bless each and every one, that's for sure. Hasta otro instante. Adios. Chao.